¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantados de verles de nuevo, encantados de verles además desde este entorno. Hoy tenemos un entorno realmente bonito gracias a la generosidad de Antbank, que nos ha invitado a hacerlo aquí, nos ha permitido hacerlo en sus oficinas. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, pero muy interesante porque les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes en el año 2022 hubieran pensado acertadamente que lo que mejor iban a funcionar son los fondos que invierten en materias primas o los fondos que invierten en la Bolsa de Londres, dado que tiene fondos de renta variable, me refiero, que tienen en esa bolsa pues un componente muy importante de minerales, etcétera, en definitiva, de fondos que se benefician de un entorno de subida de los tipos de interés, de inflación, de los pocos que hay. Pues le diría, y no me iría muy lejos, no me equivocaría mucho si le digo que el 80% de la gente que hubiera querido hacer esa inversión, incluso sabiendo que era una buena idea, en la mayoría de sus bancos no habrían podido hacerlo. Es decir, hoy en día no se puede invertir de una forma que no te permita jugar con toda la paleta de colores. Si vas a pintar, tienes que tener toda la paleta. Y esto es uno de los grandes cambios que estamos viendo, entre otros, en la forma de trabajar. Por lo tanto, hoy no les vamos a hablar de mercados, pero sí les vamos a hablar de cómo aprovechar los movimientos de los mercados. Es muy importante, no vale con tener ideas, hay que poder aplicarlas. En fin, para ello, hoy tenemos con nosotros, para hablar con nosotros, a Horacio Encabo, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con diferentes cursos de especialización en mercados de futuros, opciones y en la gestión activa de carteras, y posee además la certificación EFA y la EFA en España. Yo de todos modos podría definir a Horacio, como lo conozco hace tiempo y sé todo lo que ha hecho, como de las personas que mejor conoce las instituciones, las ESIs, las Empresas de Servicios de Inversión en España, y de los que primero aguantaron a los que montamos las primeras EAF o EAFIS, que se llamaban entonces, porque en los últimos 5 años ha sido responsable de ESIS, lo que es el cliente institucional de Antbank aquí en España, y anteriormente trabajó como director de área y director de ventas en el segmento de banca institucional de Banco Madrid, como gestor de patrimonios en Merchbank y como director patrimonial en Caja Navarra, en la CAN de patrimonios. Y lo tengo aquí a mi derecha y le diría, no sé si decir que te doy la bienvenida o agradecer que nos hayas recibido en tu casa. Un auténtico placer, estáis en vuestra casa y agradecidos de poder colaborar con vosotros en la ponencia tan interesante que tenemos hoy. Pues igualmente. Entonces, antes de seguir, quiero decirles que vamos a recibir preguntas a lo largo de toda la presentación. Es decir, que mientras estamos hablando, tanto Horacio como yo, tienen ahí en la presentación, en el Zoom, un tema de estos de preguntas, ahí las pueden lanzar, donde pone, no se acuerda exactamente, pone preguntas y algo, claro, preguntas pone. Entonces ahí es donde tienen ustedes que lanzar las preguntas que vamos a ir apuntando para luego que nos las pasen aquí nuestros compañeros, tanto a Horacio como a mí. Evidentemente, hoy hablamos de plataformas, hoy no hablamos de la FED, hoy no hablamos del IPC, hoy no hablamos del mercado A o B, hablamos de cómo sacarle partido a las plataformas multimarca en general, qué es lo que se puede hacer con ellas, cómo funciona la de Horacio, digamos en la que trabaja Horacio, Antbank, cómo ayudamos nosotros, cómo lo hacemos nosotros, hablamos de eso. Es decir, hoy no nos pregunten tampoco sobre fondos, porque hoy vamos a centrarnos en esta parte de la actividad inversora, que insisto, de verdad es muy importante. Yo siempre digo que nosotros no podríamos sacarle el partido que le sacamos a ser independientes, a ser una empresa que puede recomendar cualquier fondo del mercado según las necesidades, si no existieran estas plataformas. Y sin más dilación, se me había olvidado que yo también tengo que trabajar y soy el que tiene que pasar aquí la pantalla. Voy a empezar yo, con permiso de Horacio, pero más que nada no es una falta de educación, es que lo que yo voy a hablar es más general y luego él nos va a hablar de la plataforma en la que trabaja, y yo creo que es por lo tanto mejor que primero yo les hable de las ventajas del uso, de cómo sacamos partido a esas plataformas, y luego Horacio nos cuente cómo trabaja la de Antbank, que es las cosas como son, una de las mejores, ¿no? Entonces,
Primero les voy a pedir que me dejen que nos presentemos, que menos, como Next Step, seré también breve. Serán 5 minutos de presentación, haremos presentaciones cortas, serán 20 minutos como mucho cada una de las presentaciones que hagamos Horacio y yo, y luego pasaremos al turno de preguntas. Pero bueno, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros somos asesores, principalmente. Somos realmente independientes, es decir, independiente no es una cosa que alguien se inventa, independiente es algo que estableció la Unión Europea hace tiempo. Es independiente aquel que no tiene un producto propio, es decir, que elige lo mejor del mercado y que en caso de recomendar fondos de terceros no cobra comisión, no cobra incentivos por hacerlo. Es un modelo más, no tiene por qué ser mejor o peor, pero es el nuestro. Nosotros solo queremos trabajar para ustedes. No queremos cobrar de ninguna entidad financiera y eso incluye, por supuesto, plataformas, etcétera. Es decir, nosotros tenemos en la independencia digamos, un punto que para nosotros es fundamental para poder trabajar con total libertad con ustedes. Especializados estamos en fondos de inversión y ETF, no trabajamos otra cosa. Tenemos un servicio que es accesible a cualquier patrimonio. Antiguamente tener un servicio de asesor independiente era solo para las grandes fortunas, ahora ya no lo es. Y sin necesidad de cambiar de banco, esto es importante. Ustedes nos pueden decir, trabajamos con Andbank, pero nos pueden decir que trabajan con el banco A, B, C o D, y nosotros vamos a buscar los fondos que nosotros compraríamos si fuéramos ustedes, los vamos a buscar y se lo vamos a decir. Y cuándo comprarlos y cuándo venderlos. Más, cuando he dicho que es accesible a cualquier patrimonio, lo digo totalmente en serio. Es decir, que es que tenemos unos precios muy baratos. Servicio básico, que es muy completo, pese a llamarse básico, son 190 euros al año. Pero es que además, luego ya hay servicios premium, donde uno tiene un asesor personal, etcétera, etcétera. Lo tienen en nuestra web, no quiero hacerles perder tiempo en esto. Pero fíjense, es que nosotros al final salimos gratis. En la mayoría de los casos podemos salir gratis. Y más cuando trabajamos con plataformas en condiciones. Es decir, nosotros le podemos cobrar a usted 190 euros, pero es que luego nosotros le ahorramos mucho más dinero que 190 euros en comisiones. ¿Cómo? Buscando las opciones más baratas. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Andbank, nuestros clientes tienen acceso a partir de un mínimo de 25.000 euros, que no es vamos, ya hubiéramos querido hace años que poder acceder a clases limpias de fondos con esos importes. Bueno, pues gracias a la gentileza de Andbank y al esfuerzo que hemos hecho nosotros para que sea así, a partir de 25.000 euros nuestros clientes, por ejemplo, en Andbank y no solo en Andbank, pueden comprar fondos a través de clases limpias, que son mucho más baratas. Por lo tanto, en el momento que, por ejemplo, alguien pasa de un banco comercial X a ser asesorado por Next Step y trabajar con una plataforma como la de Andbank, se está ahorrando, pues podría yo decir fácilmente 30%, 40% en comisiones, e incluyo las posibles comisiones de custodia. Por lo tanto, nosotros no es que seamos baratos, es que al final salimos gratis. Esa idea de que el asesoramiento independiente es más caro que el dependiente es una leyenda urbana. Es más barato porque el asesor independiente se puede permitir reducir las comisiones que paga el cliente. Hoy vamos a hablar de ideas generales y es más, hoy vamos a hablar de plataformas, pero en Next Step tendrán carteras de fondos y ETF personalizadas, seguimiento de la inversión, cuándo comprar, cuándo vender, es fundamental. El banco les coloca, y hablo de bancos comerciales en general, les coloca un fondo y se olvida de ustedes. Nosotros hacemos el seguimiento de la inversión, les decimos cuándo cambiar, revisiones de fondo, revisión de cartera, coloquios, etcétera. Es un servicio muy completo. Y luego, además, aunque donde digamos tenemos poca competencia es en el asesoramiento puro. Esto es importante. Está el asesoramiento y está la gestión de carteras. En asesoramiento significa que nosotros nos dicen ustedes con qué bancos trabajan y les decimos los que compraríamos estando en su lugar. Es decir, no tocamos su dinero, le decimos lo que deben de hacer y ustedes deciden cuáles de nuestras ideas les parecen interesantes. Pero hay mucha gente que lo que necesita es olvidarse, que lo que prefiere es no tener que tomar decisiones de inversión, que a veces son muy difíciles, y hay mucha gente también que en un momento dado no tiene ni tiempo ni ganas de andar comprando fondos. Bueno, pues para ese tipo de cliente tenemos un servicio de gestión de carteras que también trabajamos con varias entidades y entre otras con Andbank. Un servicio en el que solo hay clases limpias para nuestros clientes, es decir, no estamos llevándonos ni un euro de las gestoras, siguiendo con esta filosofía de independencia. Lo que cobramos es la parte que paga el cliente por la gestión. La ventaja es que el dinero está en una entidad de la solvencia y seriedad como es Andbank, es decir, nosotros no seguimos sin tocar dinero, la seguridad es total en ese sentido y nosotros en lugar de decirle a usted lo que tiene que hacer, se lo decimos, le damos el asesoramiento a Andbank, que es el que lo implementa en las carteras gestionadas.
con una ventaja, que lo hacemos a un precio muy competitivo y además una parte sobre beneficios. O sea que si no van bien las carteras, nosotros tampoco ganamos dinero. Ya estoy acabando y qué menos que contarles cómo lo hemos hecho. Bueno, aquí tienen ustedes, y voy a ver si soy capaz de darle bien al punteo sin estropear nada, que creo que sí, a la primera. Bueno, aquí tienen nuestras carteras agresiva, equilibrada, agresiva en naranja, la equilibrada en morado y la muy agresiva en verde. En color gris está el Eurostoxx y en color, bueno, nuestras carteras son estas que ven aquí arriba, esto es a final de junio, ahora es mejor, estamos hablando de 58% la cartera más agresiva desde inicio, que fue hace ahora, no llega a 5 años, fue un poco después, pero vamos, más o menos, 50% la cartera agresiva. Fíjense que el Eurostoxx ha ganado un 40% y eso que ha tenido últimamente un resultado muy bueno hasta las elecciones francesas, que se estropeó la cosa. Nosotros no nos afectó porque redujimos posición justo ahí y hemos superado al IBEX incluso en las carteras equilibradas que son esta de aquí morada. Este en rosita es el IBEX 35, lo hemos superado por todos lados, pero lo más importante, y lo quito esto para que lo puedan ver de nuevo, es que cuando se produjo, por ejemplo, para nosotros es muy importante no olvidar la protección del patrimonio. Es decir, usted puede comprar el SP500 y sentarse, pero cuando el SP500 caiga un 24%, usted se va a comer una caída del 24%. Nosotros le avisamos cuando pensamos que vamos a tener años bajistas, y no lo digo solo de palabra, aquí está demostrado. Incluso cuando la pandemia reaccionamos y nuestras carteras cayeron mucho menos que los índices, más o menos la mitad, nos recuperamos mucho antes. No les voy a aburrir cómo, si quieren me lo preguntan luego. Y en el año 2022, que fue un año horrible, cayeron bonos, cayeron las acciones, todo, como ven ustedes, tuvimos, obviamente nos afectó, pero ni de lejos lo que les pasó, por ejemplo, al Eurostoxx o al IBEX. Es decir, supimos amortiguar ese daño, eso es lo que nos diferencia. A la hora que subir los mercados gana todo el mundo, pero no todo el mundo protege su patrimonio cuando las cosas se complican. Y esto lo mismo en las carteras más conservadoras. Si ven, perdón, ya sabía yo que iba a hacer algo mal, no podía ser que lo hiciera la primera, pero bueno, he conseguido volver, que no está mal. Aquí tenemos, por ejemplo, el IBEX 35 y tenemos los bonos, la renta fija, el índice de bonos de Bloomberg y nuestras carteras más conservadoras, la moderada, que es en naranja o amarillo, según se quiera ver, la conservadora, que es en azul, todas en positivo, todas con buenas rentabilidades y mucho mejor que haber tenido los bonos, incluso en algunos casos siendo muy conservadoras tanto como el IBEX. Y el IBEX, cuidado, el IBEX lo había hecho mal, pero últimamente no lo ha hecho nada mal, con lo cual yo creo que nuestros resultados digamos, prueban lo que les estoy diciendo. Y ya con esto, creo que no me he pasado mucho más de los 5 minutos, empiezo mi presentación, que voy a plantearles con unas cuantas preguntas. La primera es, ¿ustedes ven la televisión así, en blanco y negro? Yo, desgraciadamente, esto de pequeño, pero lo he visto, es terrible. La verdad, darse cuenta, yo a ver, me suena esta televisión, es terrible, pero bueno, no sé si ven así la televisión, yo supongo que no, pero se lo pregunto y van a ver por qué se lo pregunto. O tal vez así. ¿La ven así? Esto es la primera televisión en color. Vaya colores, ¿no? O la ven así. Esto es una televisión de ahora, de estos de no sé cuántos píxeles, maravilloso y tal, no sé qué. Si la ven así, como les he puesto al principio, es como si estuvieran trabajando, están trabajando, ya les digo, a nivel, si hacemos la metáfora con la inversión, ustedes están trabajando con un banco que solo les ofrece sus fondos. Es decir, les ofrece blanco, negro y gris. Un fondo del Eurostoxx, un fondo del IBEX, un fondo de renta fija y poco más. Lo hay. Ustedes me dirán, ¿pero quién puede trabajar así? Pues bueno, Horacio sabe y yo sé que hay mucha gente que todavía trabaja así, aunque parezca mentira, es como si estuvieran viendo la tele en blanco y negro, pues lo están haciendo. No les culpo, es que a lo mejor ustedes no sabían que hay otra cosa. Yo tampoco sabía que había un teléfono móvil hasta que hacía fotos, hasta que mis hijos me dijeron, si es que el teléfono móvil hace fotos. Ah, qué interesante, ¿no? Entonces, si ustedes están viendo la tele como lo que aparece aquí, es decir, aparece estos colores, vamos, eso, 5, 7, 10 colores como máximo, trabajan con una entidad que trabaja en lo que se llama arquitectura guiada, que hablando en plata significa que la entidad llega a acuerdos con unas cuantas gestoras que le pagan muy bien y entonces se limita
a ofrecer esos fondos. Eso se llama arquitectura guiada, que es incluso un poco irónico, porque te van guiando a los fondos de unas cuantas entidades y te vas a perder muchas otras. Luego finalmente llegamos a lo chachi, si me permite la expresión, es decir, cómo se puede trabajar hoy en día, y es teniendo todos los fondos del mercado, y si no, como es el caso de esta entidad, pues se los pedimos. Con lo cual, no te pierdes nada, porque el gran problema de trabajar en blanco y negro a nivel de fondos de inversión y en los mercados es que te vas a perder muchas oportunidades. Lo vemos aquí. Fíjense ustedes, si ustedes cogen la fila de arriba, son los ganadores desde del año 2000 hasta hace relativamente poco, hasta 2023. Bueno, pues fíjense, materias primas. Fondos de renta fija norteamericana, no un fondo de renta fija norteamericana. Los mercados emergentes, inmobiliario, en fin, ¿qué más? Oro. O sea que no siempre es el SP. Mire, el SP500, hay que esperar varios años para que sea el SP500. Luego si tiene una racha muy buena el SP500, que es el número 1, pero luego deja de serlo. Fíjense, si ustedes trabajaran con arquitectura cerrada o con arquitectura guiada, se habrían perdido la primera y segunda y tercera fila probablemente casi siempre. Fíjense, lo mismo aquí. El SP500, los europeos, pues de vez en cuando, aquí lo tenemos, aquí tenemos Europa, pero bueno, cada cierto tiempo. Y desde luego lo que les aseguro es que no tendrían todo esto. Es decir, que están ustedes dibujando, están dibujando en carboncillo y a lo mejor son Picasso. Es decir, que ustedes pueden tener, o su asesor, pero pueden estar teniendo muy buenas ideas y las están perdiendo todas. Los ejemplos serían larguísimos y no quiero pasarme de mi tiempo. Si ustedes pueden invertir en todos los activos, como es el caso de plataformas multimarca, de las que hablamos hoy, y eso nos explicará muy bien luego Horacio, en qué consiste exactamente, por lo tanto, como él lo sabe mejor que yo, no le voy a pisar la manguera, no voy a entrar ahí, pero habrían podido invertir en todo esto, pero no solo en todo esto. El ejemplo que les he puesto yo de la Bolsa de Londres no está aquí, porque aquí solo son los grandes activos, los grandes países, las grandes zonas geográficas. No sale Japón, no sale la Bolsa de Londres. ¿Por qué? Porque no cabría ahí. Pero es que eso, o sea, sería mucho más de lo que ven aquí, lo que se había perdido quien esté viendo la televisión en blanco y negro o con 4 colores, como cuando salieron las primeras televisiones, a día de hoy a la hora de invertir. ¿Cómo elegir? Porque claro, todo tiene un problema. Si tú de repente tienes tanto, es como cuando me meto en Amazon y cómo elijo. O sea, es que es verdad, porque claro, tienes todo. Te han dado toda la paleta de colores, pero ¿cómo eliges? O sea, ¿cómo sé yo que es mejor Londres, la Bolsa de Londres que la de Japón, o el oro que las mineras? Claro, ahí hay un problema real, porque ¿de qué te sirve todo esto si no sabes elegir? Bueno, es ahí donde entramos nosotros. Yo primero les voy a explicar cómo trabajamos nosotros muy brevemente y ustedes luego decidirán si son capaces de hacerlo ustedes solos o quieren nuestra ayuda. Lo primero, hay que conocer al detalle lo que hay en la plataforma. Eso a nosotros nos supone tener analistas, tener algoritmos, currarnos esta plataforma y más plataformas y casi todos los grandes bancos de España. Pero hoy hablamos de plataformas, hay que saber lo que hay. Yo tengo que saber si aquí hay un fondo que invierte en la bolsa, en inteligencia artificial, por ejemplo, que es algo que se ha perdido también mucha gente por no trabajar con una plataforma multimarca. Nosotros concretamente además preferimos no cobrar comisión de los productos que recomendamos. O sea, cuando usted es cliente nuestro y dice quiero trabajar con la plataforma Andbank, porque es una plataforma estupenda, con una gran variedad de fondos, si es cliente de Nextstep además puede hacerlo con clases limpias, nosotros no nos llevamos nada. Es decir, que queremos tener total libertad para recomendarle lo que más le interesa a usted. Realizamos previamente una buena distribución de activos. Es el 80% de una cartera, la rentabilidad de una cartera, es acertar en si hay que estar más en renta fija, en renta variable, etcétera. Por lo tanto, es muy importante tener un buen estratega, un buen equipo de estrategia detrás. Clases limpias, ya lo he mencionado, que es decir, es muy importante ahorrarles a ustedes dinero, o en su caso fondos indexados, seguimiento sistemático y continuado de las recomendaciones. ¿De qué sirve acertar si luego no le dices a la gente que venda tiempo? Eso pasa mucho, lo saben ustedes. Y luego, eso sí, muy importante, y también se puede hacer en esta casa, creo que no me equivoco, creo casi seguro que no, se pueden tener una cartera de fondos y una de ETF. Si quieren, para no alargarme, luego les explico por qué, pregúntenmelo, y luego les explico en el coloquio por qué es tan importante compaginar las dos cosas, porque ya me estoy pasando un poquito de tiempo.
Como digo, lo puede hacer usted, yo no digo que no hay gente, yo he conocido clientes con tiempo, con experiencia, que no necesitan a nadie, pero honestamente yo creo que como todo, no es malo, uno puede cuidarse más o menos solo, pero tener un médico de confianza pues no es una mala idea. Y ese sería Nextstep, ese asesor independiente que no tiene producto propio, sino que elige lo mejor del mercado. Nosotros llegamos a esta plataforma y es que jamás nos ha dicho nadie nada de lo que tenemos que comprar, pero es que además tampoco serviría de nada, porque no ganamos nada con ello, no cobramos comisiones de los productos que recomendamos, por lo tanto no tenemos conflicto de interés con el cliente y eso está certificado en nuestro caso por la CNMV, que ellos, si ustedes van a la CNMV y quieren saber si un asesor es independiente tal y como lo establece MiFID, pregunten si cobra o no incentivos. Ese es el lenguaje que utiliza el regulador. Y esta es en nuestra opinión y es lo que les proponemos. La ecuación de rentabilidad del siglo XXI o la inversión en color versus blanco y negro es arquitectura abierta más asesoramiento independiente. Eso es lo que maximiza la rentabilidad y luego si vemos algún ejemplo volveremos a verlo con casos concretos. Y eso es todo, creo que no me he pasado mucho de tiempo y espero que les haya interesado al menos más o menos lo mismo que les va a interesar lo que les va a contar Horacio, que seguro que va a ser, yo creo, incluso mejor, porque va a ser todavía más práctico y nos va a explicar, entiendo, cómo funciona su plataforma, qué aportan, qué no aportan otros, etcétera. Así que, como dicen los ingleses, the floor is yours. Sí, iba a contestarte en inglés. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por dejarnos que nos metamos en sus ordenadores un rato para secuestrarles y tratar de aportar un poquito de luz o de las explicaciones. Yo creo que son muy valiosas y muy interesantes a la hora de poder tomar en consideración y valorar. Cuanta más información tengamos, mejor decisiones se van a poder tomar en ese sentido a la hora de elegir un asesor. Yo creo que el trabajo que estáis haciendo es espectacular. Ahí están las cifras de las rentabilidades que tenéis, es fantástico. Y muy importante, junto con el asesor, precisamente es con la plataforma, con la entidad, con el banco con el que se trabaje, ¿vale? Luego lo comentaremos un poco más en detalle, pero sí que has dicho una cosa que me gustaría empezar diciéndola precisamente a colación de lo que comentabas tú. Hace mucho tiempo lo escuché y me he apropiado yo también de esa frase, y es que el mejor asesoramiento del mundo, el mejor, puede llegar a ser un desastre solo y exclusivamente porque el gap que hay entre el asesoramiento y la ejecución de ese asesoramiento sufre una dilatación, ¿vale? No digamos si encima lo que quieres comprar no sea exactamente lo que quieres comprar. Entonces, eso, luego profundizaremos, engarza muy bien con el discurso y con esa colaboración que existe entre entidades independientes, como puede ser el caso de Nextstep y bancos como Andbank, que lo que procuramos es ofrecer esos servicios para ellos y para los clientes finales. Por empezar brevemente me gustaría, yo no he traído presentación, no soy ni tan buen orador, tenía que haber hablado yo primero, ahora voy a quedar en mal lugar. No creo. Ni tan buen orador, ni tan tecnológico, tenía unas cuantas notas. El contenido es lo que importa, lo otro, lo más importante es la esencia. Bueno, pues por estructurar un poco la ponencia mía, yo voy a muy brevemente exponer qué es Andbank, qué hacemos, a qué nos dedicamos y luego profundizar un poco en esa plataforma que tenemos y en las ventajas que aporta para los clientes finales, ¿vale? ¿Qué es Andbank? Bueno, Andbank somos un banco español, tenemos licencia bancaria en España y somos, pues como cualquier otro banco español, de los que todos podamos tener en la cabeza. Sí que es cierto que somos un banco que pertenece a un grupo, que estamos en 11 jurisdicciones y podemos aportar una solvencia que puede ser el trabajar en determinados momentos con jurisdicciones fuera de España si algún cliente tiene una necesidad particular que así lo puede necesitar. Y lo único que somos es un banco de banca privada, no hacemos otra cosa. Solo y exclusivamente banca privada y gestión de patrimonios. No sabemos hacer banca de empresas, no sabemos hacer factoring, leasing, renting, no sabemos hacer nada de esto. Solo y exclusivamente banca privada. Somos un banco familiar. Somos un banco que tiene una trayectoria de más de 90 años, no somos unos novatos, unos advenedizos en la gestión de patrimonios y en la banca privada. Y lo que procuramos es poner el foco en aquellas cosas que hacen que los clientes que tienen dinero hacen que puedan tener una tranquilidad mayor, ¿vale? En ese sentido, hay
hay un tema de cifras, de ratios y demás, que son muy complicados de explicar y que son muy aburridos, pero son los famosos ratios de tranquilidad que definen cómo de tranquilo se puede sentir un cliente cuando está trabajando con una entidad de un tipo o cuando está trabajando con otra entidad diferente. Y los ratios son tres fundamentalmente, es el ratio de liquidez, el ratio de solvencia y el ratio de morosidad. No voy a entrar en explicar qué son los ratios, pero entendemos que si la liquidez y la solvencia, cuanto mayores sean, mejor que mejor, y algo que es un poco más intuitivo, la mora que tenga un banco, cuanto menor sea, pues lógicamente es mayor. Me había aquí apuntado las cifras, porque no las tengo en la cabeza. Respecto al ratio de liquidez, el mínimo que exige el regulador es un 100% de ratio de liquidez. El ratio de liquidez de Andbank es un 173%, uno de los más altos de la banca española. Significa que en términos de liquidez estamos muy bien. Y en solvencia, 3/4 de lo mismo. El mínimo legal es un 8,3. Nosotros estamos en el 23%. ¿Vale? Entonces, son 3 veces el ratio mínimo de solvencia exigido. Y respecto del ratio de mora, la media de morosidad en la banca española es de un 3,6, razonablemente bien. El ratio de mora de Andbank es 0,02, o sea, el cero absoluto no existe. Algún cliente o incluso algún empleado podemos tener un momento la visa en descubierto, no podemos llegar a ser el 0,0, pero porque nos hagamos esa idea de liquidez, solvencia y morosidad entendido como ratio de tranquilidad, por así decirlo, nos encontramos en disposición de decir que somos el banco más solvente o uno de los bancos más solventes y con los clientes pueden estar más tranquilos por la noche durmiendo, ¿vale? Por dar 2 pinceladas más de lo que decía de la presentación de lo que es Andbank. Más cifras. El banco en España tenemos 24.000 millones de activos gestionados. A nivel grupo, en esas 11 jurisdicciones que teníamos, estamos por encima de los 30.000 millones. Dentro de las entidades de banca privada, somos la 7ª entidad de banca privada por patrimonio. Pero delante tenemos bancos muy grandes, pero que son bancos generalistas, no son bancos específicos de banca privada. Por delante, ¿quién está? Pues los grandes que tenemos todos en la cabeza, el Santander, pero el Santander es un banco de banca privada, hace banca privada, pero tiene miles de negocios, el foco suyo no está puesto solo y exclusivamente en la banca privada y hace que sean un monstruo. Efectivamente, tienes el Santander, tienes el BBV, tienes la Caixa, Bankinter, Sabadell y Banca March. Y el 7º banco es Andbank, el primer banco en España que es un banco solo y exclusivamente banca privada, es Andbank, ¿vale? Eso da un poco la idea del banco con el que están trabajando los clientes. No sabemos hacer otra cosa, banco especialista. Y por último, ¿qué no somos? Que también viene muy alineado con lo que estabas comentando. No somos un banco de producto. Nosotros sí que hace mucho tiempo vimos que esos posibles conflictos de interés y nos quisimos salir de ser al mismo tiempo vendedor y fábrica. Nos parece muy presuntuoso pensar que si es buen momento para invertir en el mercado inglés, como estabas hablando antes, de las materias primas y demás, dentro de Andbank vamos a tener gestores que vayan a ser los mejores gestores del mundo en eso, o en Japón, o en emergentes, o en inteligencia artificial. Pensamos que hay una gama muy amplia de productos, de gestores muy buenos, como para pretender tener que sacar el renta variable española y el europea y el emergentes y el USA y el no sé qué y el no sé cuántos. Para hacer eso, ya hay otros que lo puedan hacer en ese sentido mucho mejor. Y alineado con esto y respecto a esos 7 bancos o 6 bancos que decía que teníamos por delante, estando en la posición número 7, lo que sí somos es el banco número 1 en el grado de penetración de producto de terceros en las carteras de los clientes. Y esto es la misma filosofía que tenéis vosotros. El 80% de los productos financieros que tienen los clientes de Andbank son de terceros, no son de Andbank. La media en el mercado está, en esos bancos que decíamos, que el producto propio esté en torno al 50 al 60% de las carteras de sus clientes. Es decir, un cliente de esos bancos, 1 de cada 2 productos va a ser el producto de su casa. En nuestro caso, no. En nuestro caso, 8 de cada 10 productos es producto de otras gestoras diferentes, ¿vale? Entonces, por recapitular un poco, oye, ¿qué somos? Somos un banco de banca privada, somos un banco nacional,
somos un banco especialista, somos un banco, pues eso, preocupado por ofrecer servicio y no ofrecer producto a los clientes. Yo creo que como primera introducción a lo que es de Andbank y demás, yo creo que es suficiente. Pues la verdad es que sí, sí, y además yo diría además que esos bancos que tienen bancas privadas en volumen mayor que la vuestra, ya digo yo que no tienen la oferta de producto que tiene Andbank. Es decir, que estamos hablando de que sí, pero primero lo que ha comentado que es fundamental. Me encanta esa estadística. O sea que en la mayoría de los bancos tienen uno de cada dos productos es de la casa. Me encanta porque además en el caso de Nextstep ninguno es de la casa. Y este es el ejemplo de estar en esa misma onda, de saber que hay gente muy buena por ahí y que para qué vas a tener que liarte. Pero insisto, me impresiona, fíjate, me impresionan las cifras de solvencia y todo eso, porque lo son, y eso, bueno, ese índice de tranquilidad es muy importante, ¿verdad? Tienes ahí tu dinero, ¿no? Pero es que me llama muchísimo la atención, digamos, tener esa filosofía de facilitar a la gente acceso a lo mejor, que es al final de lo que se trata todo esto, ¿no? Entonces, me parece una presentación muy interesante y, bueno, pues yo creo que también les habrá parecido a la gente que nos está escuchando. Pero hoy... Sí, perdona. No, te digo, sí, esto que comentas me viene muy bien para enlazarlo un poquito, aparte de lo que era la presentación del banco, para dar una pincelada un poco mayor de lo que es la plataforma en concreto. Por supuesto, perdona. Sí, no, pero precisamente... Muy importante. Por eso, para explicar a todos los conectados un poco qué es lo que podemos aportar o qué es lo que hace diferente. Ya da un poco las pinceladas, lo que estamos hablando, y solo somos banca privada, lo que queremos es no tener producto propio y demás. Mea culpa porque has dicho que ibas a introducir primero y luego ibas a contar la plataforma. No, por y yo un poco... he dudado de si habías acabado, pero bueno, lo bueno que estamos aquí charlando cosas del directo. No hay problema. No, lo que quería decir con esto es que esa filosofía que tenemos como banco hace que nos entendamos muy bien con los clientes institucionales y hace que las ventajas que tiene una plataforma como la nuestra sean muy útiles para todo el mundo. Quiero decir, los clientes que puede tener un asesor independiente como Nextstep son clientes de banca privada que tienen unas necesidades que vosotros las conocéis y demás. Nosotros también tenemos clientes en directo que no son muy diferentes en cuanto a patrimonios o necesidades o demás. Lo que están buscando precisamente es eso. Oye, quiero salir de determinados modelos de banca, del blanco y negro, con los 4 colores, etcétera, y abrirse a una plataforma. Estéis mejor alineados a la vez con el cliente y con sus asesores. Exacto. Eso yo es como lo veo. Exactamente. ¿Y de dónde viene? De esa filosofía. La misma filosofía que tenéis vosotros es la que tenemos nosotros. ¿Y qué es dónde está el éxito de Andbank a la hora de trabajar con los clientes institucionales? Que nos entendemos perfectamente. No somos un banco que pensamos que va a llegar un asesor y me va a sacar a los clientes de los productos míos para llevármelo a otros. Yo no tengo producto propio, a mí no me los tienes que sacar de ningún sitio para llevar a otro, ya lo tengo yo. Entonces, nos entendemos muy bien esa filosofía y nos preocupa lo mismo. Y lo hilo un poco con lo que estabas comentando y aprovecho para responder al tema de los ETFs. En el caso, por ejemplo, de los fondos de inversión, nosotros trabajamos con la plataforma de fondos de inversión abierta completamente. Has comentado el tema de las clases limpias. Casi ninguna entidad ofrece a los clientes las clases limpias. Nosotros ofrecemos los 12.000 fondos que tenemos en la plataforma, 12.000 ISINes, se los ofrecemos a todos los clientes de Nextstep. Me da lo mismo la clase que sea, podrá acceder o no, si alguno tiene alguna particularidad por importe de suscripción o por el servicio que tiene el cliente. Doy fe que no hemos tenido nunca un problema en ese sentido. Pero en 12.000 lo mismo puede haber un fondo un poco más raro, pero que puede tener alguna particularidad, pero no. Y eso es muy importante, tener la gama abierta al 100%. En fondos, pero en ETFs también. Me da igual, o sea, ¿cuál es el ETF que quieres? Los tenemos todos o prácticamente todos. Pero como si es renta variable en directo o renta fija o tiene que ser planes de pensiones o tiene que ser cualquier producto financiero que quede restringido solo a una oferta básica, yo creo que eso, el mercado, otras entidades cuando no lo vean,
nos habrá dado una oportunidad a los que nosotros lo estamos viendo como que debe ser un must y que debe tener Yo acceso creo que a todo. veces cuando veo eso me recuerda a cuando en el fútbol dejan la banda de la derecha abierta para que un jugador llegue casi hasta la portería del otro lado. Siempre me ha impresionado que la banca tradicional, obsesionada con la comisión, no se da cuenta de que en un momento dado, cuando tú mejoras tu oferta, también mejoras tu volumen. Y cuando lo haces, en un momento dado, ser agresivo en precio, te hace... Eso lo entendía muy bien Emilio Botín, padre, que dijo, yo ahora voy a crear las supercuentas, voy a pagar mucho mejor el pasivo, le bajaron sus márgenes, pero se comió el mercado. Claro. Bueno, pues ahora estas cosas las entienden entidades como vosotros, los grandes están en otra película. Aprovéchenlo. No, realmente la filosofía no es de lo... Creemos, yo puedo entender que esas grandes entidades, lo que decíamos al principio, tienen muchos negocios y el negocio de la banca privada o el negocio de facilitar la vida a los asesores no es lo que más dinero les da, no es lo que más ingresos les genera y procuran o prefieren destinar ese tiempo, esos recursos a otras cosas que les son más interesantes. Pero, insisto, da una oportunidad, sobre todo a los clientes, para que puedan acceder a nuevas formas de inversión mucho más interesantes y a entidades que sí que estamos viendo que el futuro pasa por ahí. Nosotros vemos, en realidad, un triángulo. Es una relación que es un triángulo que, por supuesto, está el cliente, está el asesor y está el banco, está la entidad. Oye, el cliente es el que tiene el dinero y las necesidades. El asesor, que ya lo has explicado tú muy bien, es quien, por un lado, conoce al cliente, conoce las necesidades del cliente, su sensibilidad, el perfil del riesgo y demás. Por otro lado, es el que, ya lo has explicado también, analiza el mercado, intenta prever por dónde va, etcétera, etcétera. Analiza la gama de productos que existe para, en este mercado, en esta tendencia, en esta oportunidad, ¿cuántos fondos hay? 1000. Pues ya que sé que voy a invertir aquí, voy a mirar cuál es el mejor o los dos mejores dentro de estos 1000. Pero todo se complementa con el banco, con la plataforma. ¿Por qué? ¿Qué aporta, en este caso, la entidad? Aporta la plataforma, por un lado, aporta lo que es la custodia de los activos. Está muy bien separar el asesoramiento de la custodia, la ejecución y demás, porque lo que te da es transparencia, lo que te quita es conflictos de interés, que haya ningún asesor que toque el dinero, los clientes están tranquilos y tiene que existir esa diferenciación entre quien aporta la materia gris del mercado y del producto y quien se encarga, vamos a decir, de una cosa un poquito más fea, que es toda la fontanería y todas las tripas de tratar de materializar eso. Con una plataforma, custodiando los activos, haciendo esa ejecución ágil que hablábamos antes para que el gap que hay entre el asesoramiento y la ejecución sea mínimo y, por tanto, esas decisiones de asesoramiento sean buenas en formato de asesoramiento o en formato gestión discrecional, que es todavía más ágil, más rápido y, que demás. Nuestros clientes no se pierdan nada. Efectivamente. Porque tú, si tú vieras... interrumpe, pero No. esto está muy improvisado, que yo creo que es bueno, y estamos a la vez conversando, porque me parece súper interesante lo que dice. ¿Hasta qué punto nosotros que trabajamos, si nuestros clientes nos dicen que trabajan con cualquiera de los bancos que has dicho, nosotros nos adaptamos? No voy a decir el pecado, se dice el pecado pero no el pecador. Si supieras de todos esos, la de veces que hemos recomendado un fondo y que hemos tenido hemos tenido que dar lo que llamamos fondo banquillo. Y nosotros no vamos a pelear, no somos de pelearnos con los bancos. Ajá. Si no tienen un fondo del Nasdaq, recomendamos uno del SP, que es algo muy parecido. Pero me llama la atención la de veces que fondos, cosas muy normales, por ejemplo el Nasdaq, la de entidades, incluso en bancas privadas, que no encuentras los productos adecuados, cosa que evidentemente nunca nos ha pasado con vosotros. A ver, antes has puesto un ejemplo, me parece muy didáctico, yo también soy de poner ejemplos. Esa relación que veíamos a tres bandas, cliente, asesor y nosotros, y por terminar lo que decía, oye, lo que es la plataforma, lo que es la ejecución, lo que es la custodia y la última preocupación es la de tener la gama más amplia y de mayor calidad posible, ¿vale? Dentro de eso, nosotros vemos la relación como que hay un cliente, un comensal que va a un restaurante de lujo y se sienta en la mesa. Hay un chef que ha estado analizando, mirando, creando esa receta y ese chef va a necesitar dos cosas. Oye, para que su creatividad no tenga límites y lo que le ponga encima de la mesa sea lo mejor posible, es que las máquinas que tenga para hacer, yo no soy muy cocinillas, discúlpame que me disculpe si estoy diciendo algo que no es, pero si quiero el solomillo hecho a baja temperatura y no sé cuántos,
pues no necesito una barbacoa, necesito una máquina especial que me ayude a confeccionar eso de esa receta. Y lo segundo que necesito, aparte de la máquina que sea capaz de dar, es la materia prima. Claro. Oye, entonces, si en este matrimonio a tres bandas, por así decirlo, vosotros aportáis esa materia gris, esa creatividad en la elección del producto, en la elección de cocinarlo. Y tú pones la cocina y la materia prima. Exactamente, yo tengo que poner la cocina y de tal. Magnífico. Que te puedes ir a otro restaurante y el cocinero lo mismo es igual de creativo que tú, pero si lo que tiene es una parrilla y lo que tiene es y los tomates son ácidos, de lomo a la plancha, pues o no hay tomates, no puede hacer pan tumaca. Exactamente. Entonces, esa es un poco la preocupación que nosotros tenemos. Y por terminar, ya que tampoco me quiero extender y pasamos luego a las preguntas. Te cedemos el tiempo que te he interrumpido. No, si quieres ampliar un poco. No, muy interesante. O sea, no, quiero decir que para terminar, decir una cosa es, oye, ¿qué más podemos aportar? Hasta ahí ya yo creo que ha quedado bastante claro qué más podemos aportar. Y cuando estaba tomando 4 notas, que decía que no llevaba presentación, había tomado 4 notas, escuchar a una persona que trabaja en un banco decir una frase como la que voy a decir yo ahora, por lo menos lo que puede producir es un poco de rechazo, pero es que es la verdad. O sea, y lo que más, o sea, y el qué más podemos hacer es ayudar a ese cliente allá donde el asesor no llegue, porque tampoco es obligación del asesor. Y me explico. Oye, resuelto el asesoramiento financiero, esos clientes que tienen una relación, porque esos clientes que trabajan con Step y trabajan con Andbank son clientes de Andbank a todos los efectos. Claro. Y cualquier necesidad que tengan esos clientes y nosotros podamos ayudar, tenemos los medios, los recursos, la potencia de fuego, los servicios y los departamentos para tratar de ayudarles. Esos clientes pueden tener un problema fiscal. Bueno, pues nosotros tenemos un departamento de fiscalistas con el que hablar, con el que consultar. Nunca vamos a ir a sustituir a su fiscalista de cabecera, pero sí a darle una opinión formada de lo que pensamos que le sucede en ese caso concreto. Tenemos un área de planificación patrimonial, los que me quiero jubilar o no, mis hijos, una herencia, en qué formato lo vehiculizo, en un unit link, en un no sé cuántos. Tenemos un área de planificación para todos los clientes del banco, incluidos esos clientes. Tenemos un área de inmobiliario, los clientes de banca privada que pueden tener un edificio y lo quiero vender, o al revés, quiero comprar edificios o naves o lo que sea. Tenemos clientes empresarios que quieren comprar empresas o vender empresas, y nosotros tenemos un área de corporate que ayuda a ver, a analizar, a buscar comprador, a buscar vendedor y demás. Tenemos área de producto alternativo, no me voy a extender. Lo que quiero decir es que todos los clientes de Nestep los vamos a ayudar y los vamos a acompañar allá donde... No vamos a tratar de sustituir a nadie. Me ha gustado mucho que lo digas tú. Esa parte te pediré que la cortemos y me la mandes en grabación para mandárselo al resto de clientes institucionales. Nosotros, respecto de lo que hacéis vosotros, nunca os vamos a decir, pensamos que tu idea de los tipos de interés es equivocada. No, ¿cómo? Vamos, no. Y pensamos que este producto que has elegido no es bueno, tenemos este otro. Nosotros no entramos en conflicto con lo que vosotros tenéis, solamente vosotros estáis en vuestra cabeza, y nosotros no entramos en conflicto con lo que estáis haciendo para los clientes finales. Nunca vamos a llamar a un cliente vuestro, insisto, porque esto es banca privada, no es banca comercial, para ofrecerle lo que sea, una alarma, el Movistar o lo que me has contado del Internet por satélite. No es nuestro negocio, no vamos a vender televisores por mucho que sean en color. Oye, si el cliente necesita algo o tú sabes de un cliente que necesita algo, ya me llamarás y me dirás, oye, este señor tiene un problema, vende una empresa, quiere saber cómo hacerlo, cómo cobrarlo, cuál es la manera más eficiente de afrontar este evento de liquidez o esta problemática, etcétera, etcétera. Y dicho esto, yo creo que ya no... Está fenomenal y lo veo súper complementario. Yo creo en la especialización del trabajo. Yo nunca voy a hacer la fontanería, porque dice que la gente muy bien. Voy a decir otra cosa. Nunca voy a hacer la cocina. Nosotros no sabemos montar la decoración del restaurante. Nosotros somos un poco ese chef, por decirlo de alguna manera. Nosotros tampoco vamos en este caso ni siquiera al mercado a buscar la materia prima porque vosotros lo hacéis de cine. Nosotros estamos para hacer los platos y nos parece fenomenal que además... nuestros clientes, si necesitan temas fiscales que nosotros no entramos, oye, pues los tengan aquí, eso que se ahorran ir a otro sitio. Yo creo en la especialización del trabajo y en sumar entre todos cosas, que esa es la clave. En fin, no nos hemos olvidado que quieren ustedes hacer preguntas, seguramente. O sea que vamos a pedirle a nuestra compañera, a Ana Biuska,
que nos pase esas preguntas. Creo que no me equivoco si te lo pido a ti. Adelante. Perfecto, sí, Víctor. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes. Gracias por vuestras intervenciones y empezamos con las preguntas. Esta es para ti, Víctor. Habéis los dos mencionado los ETFs, pero nos preguntan, ¿a partir de qué importe de cartera sería conveniente, rentable, tener también ETFs? Sí, es cierto que los ETFs son baratos, pero muchas veces lo que se aplica es como un corretaje cuando se hace la operación. Es verdad que en cantidades pequeñas son muy baratos, en cantidades grandes, cantidades relativamente pequeñas, aunque luego esto nos lo explicará mejor Horacio, pero sí puede importar. Pero vamos, yo en general, fíjate, iría más, porque al final los ETF te permiten cosas que no permiten los fondos. Los ETF, para empezar, son fondos de inversión. Son para la única institución en el mundo para la cual los ETF no son fondos de inversión es para la Hacienda española, porque se llaman fondos de inversión Exchange Traded Funds, fondos cotizados en mercados organizados. Por tanto, son fondos de inversión, la única diferencia es que se pueden comprar y vender pues como acciones, para entendernos, ¿no? Claro, eso tiene unas ventajas enormes, y explico por qué. Porque resulta que, voy a poner un ejemplo de nuevo, con los ejemplos lo son todo. Imaginemos, Dios no lo quiera, que pasado mañana se lía en la guerra de Ucrania, aquello se empieza a salir de control. Y durante un día, una tarde, aquello empieza a haber pasa algo, o hay una guerra de declaraciones que señala que algo va a ir a peor, no quiero entrar en detalles, tampoco por atraer, pero imagínense que va a pasar algo malo en los mercados. Normalmente pasa rápido, los mercados no empiezan, no me lo digo un virus o un meteorito, pero digamos en situaciones normales, a veces los mercados van avisando, como la inflación en 2022, pero otras veces los problemas surgen de repente. Con ETFs, tú imagínate que tienes una cartera de 100.000 euros, 80.000 los tienes en fondos tradicionales y 20.000 los tienes en ETFs. Y viene y se lía parda. Tienes un asesor como Nextstep que te puede avisar y decirte, oye, esto se está complicando, además lo tenemos sistematizado nosotros, con lo cual los 20.000 que tienes en ETFs, ponlos en un producto inverso. O si eres muy conservador para no liarte, sácalos del mercado. O sea, protégete. Los ETF te ayudan a protegerte. Los ETF te permiten que si el mercado se complica, salir rápido. Si eres un inversor más agresivo, no solo salir, apostar contra el mercado con la misma rapidez que cualquier otro tipo de producto. Por lo tanto, son un seguro para amortiguar las caídas, que suele ser eficaz porque se compra y se vende en minutos, con lo cual no tardas mucho en hacerlo. Te permite llegar a donde los fondos no llegan. Imagínate, un ETF de semiconductores, un ETF de ciberseguridad, o un ETF o sea, son mucho más de ir a subsectores, etcétera, imagínate, mini centrales nucleares, uranio, en fin, muchas cosas que en fondos de inversión, incluso en una plataforma del nivel de Antbank, pues no lo hay, simplemente no existen. En cambio, sí lo hay en ETFs, por lo tanto, te permite protegerte, invertir donde no llegan los fondos de inversión. Entonces dices, bueno, ¿y cuántos debo de tener? Es una decisión fiscal. Los ETF, precisamente porque es un producto muy competitivo, pues se les han puesto mucha barrera y especialmente la barrera fiscal. Por lo tanto, uno tiene que medir qué parte de su cartera está dispuesto a pagar impuestos en el momento, porque impuestos se pagan al final siempre, en el momento de hacer las operaciones. Es decir, al final es una decisión fiscal, pero bueno, en términos generales, en una cartera yo tendría a lo mejor como mínimo 30% ETFs, 70% fondos, para poder jugar a esos equilibrios y aprovechar esas oportunidades. No sé si lo del mínimo querías tú, en general, añadir algo, yo no sé, no lo sé con detalle, la verdad, lo caro que puede ser una operación en ETFs, yo creo que a partir de 5.000 euros no sale muy caro, ¿no? Sí, la consideración que tiene, por desgracia, es la que indicabas tú, aunque en realidad el funcionamiento son fondos de inversión cotizados y por tanto la única pega que nosotros podemos ver en los ETFs precisamente es la consideración fiscal, lo has explicado muy bien, en los fondos de inversión entras, sales, no estás aflorando las plusvalías. Si sales para meterte en ETFs es porque no lo tienes bien estructurado al principio. Por eso yo creo que la labor de un asesor es muy importante a la hora, sobre todo al principio. Hay que medir el impacto fiscal. Exactamente, exactamente. Lo que tienes que hacer es, oye, ¿qué aportan los ETFs?
esta flexibilidad, la especialización del producto, la rapidez y el poder estar corto o largo de mercado o cubrirte en el mercado en momentos complicados y demás. Pero eso va a tener en España, tiene un peaje fiscal porque no tiene la misma consideración que los fondos. La planificación inicial del asesor en la cartera de, oye, déjate ya esta parte, no lo saques cuando tengas esa necesidad, porque será cuando tengas que tributar, es muy importante. A efectos operativos tiene la consideración como si estás operando en renta variable, al fin y al cabo va a tener unos costes de compra-venta y unos cánones y demás. ¿Son fijos en vuestro caso? Porque o dependen de... No, son porcentajes, sí que es cierto que tienen unos mínimos y son porcentajes, pero yo te diría que sí, que aproximadamente a partir de tener unos 5.000 euros, porque si no el coste fijo te va a comer, no es que te vaya a comer la rentabilidad, pero te va a lastrar la rentabilidad que va a tener. No mejora la de las comisiones de los fondos. Efectivamente. Pues ese es el resumen. Un truco es, si uno quiere tener una cartera de ETF, ver en qué fondos tiene minusvalías. Entonces aprovechas para sacar la minusvalía, que puede ocurrir, y en ese momento ya llevas ese dinero a ETFs sin pagar impuestos, al revés. Afloras una minusvalía con la que luego puedes compensar plusvalías. Más preguntas. Bien, Horacio, nos preguntan por MyInvestor. ¿Sí? ¿Es lo mismo Andbank que MyInvestor? No es exactamente lo mismo. Andbank, MyInvestor pertenece a Andbank, sí que es cierto que el socio principal de MyInvestor, el dueño, el accionista principal de MyInvestor es Andbank. Se ha ido dando entrada a otros accionistas minoritarios. El proyecto de MyInvestor es un proyecto diferente, digamos, no es específicamente una entidad de banca privada. MyInvestor es un banco digital, un neobanco, o como lo queramos definir. Nace con una especie de filosofía de robo-advisor y evoluciona hacia banco con la posibilidad de ofrecer, que no lo he comentado, que también lo tenemos en el caso de Andbank, tema de financiación, sobre todo la parte de las hipotecas, ¿vale? Entonces, MyInvestor pertenece al grupo Andbank, cuenta con la potencia, la solvencia y la tecnología que tiene Andbank, pero va dirigida a otro tipo de público. Digamos que si un cliente llama a la puerta de Andbank, muy buenas, quiero una hipoteca, nosotros, Andbank, no somos un banco de hipotecas. Tenemos hipotecas y se las damos a nuestros clientes, por supuesto, pero se las damos a los ya clientes. MyInvestor sí que puede recibir este tipo de clientes que puedan necesitar tanto hipotecas como necesidades concretas de inversión. Tiene una arquitectura bastante abierta, pero no tiene la potencia ni las dimensiones que tiene la arquitectura abierta de Andbank. De acuerdo, creo que se ha entendido. Habéis mencionado anteriormente que es importante trabajar, bueno, habéis estado mencionando durante toda la ponencia, pero que es importante trabajar con plataformas competitivas para obtener la mayor rentabilidad posible. Nos pregunta un cliente si podríais ponernos ejemplos en renta variable y en renta fija de inversiones rentables que se haya podido perder la gente por no trabajar con una plataforma multimarca. No sé si quieres contestar tú, Víctor, por ejemplo. Sí, claro. Antes ya he puesto ya un ejemplo, el de la Bolsa de Londres o las materias primas en 2022, pero 2022 es un año que está lleno de ese tipo de ejemplos. Por ejemplo, en 2022 los fondos que mejor lo hicieron fueron los fondos llamados de valor. Es decir, aquellos que no son tanto los fondos tecnológicos o los indexados, etcétera. Pues qué casualidad que muchos de esos fondos o los que llevan esa gestión de valor son de gestión activa y además no están en todos sitios, de nuevo. Entonces, por ejemplo, ese sería un ejemplo de un tipo de fondos que en ese año funcionaron muy bien y además, en el caso de los clientes de Nextstep, pudieron hacerlo con clases limpias, con lo cual compraron gestión activa a precio de fondo indexado, aproximadamente. Es decir, que lo bueno de las clases limpias es que puedes tener acceso a la gestión activa. Ese fue un ejemplo, pero hay otros muy importantes de no perder. Es decir, que una cosa que nos ocurrió en 2022 también muy importante, y ahora iré a 2023, los hay todos los años, brevemente. En 2022, muchas entidades que no son independientes se vieron en la circunstancia de que subía la inflación, subían los tipos de interés y lo que había que haber hecho es reducir el peso de los fondos de renta fija.
Quiero decir, con mayor o menor visión, cualquier asesor financiero profesional ve que la inflación pasa del 1 al 10 en Estados Unidos o al 9 en Europa, dices, esto se está... Antes, lógicamente, que ocurra, pero ya cuando está subiendo, la Fed va a subir los tipos, el BCE, te empiezas a asustar y dices, ¿y quién va a ser el perjudicado? Pues por supuesto la bolsa, pero la renta variable. Pero bueno, ahí hay juego, como hemos mencionado, pero los que lo han llevado fatal fueron los fondos de renta fija. Pero claro, pensemos que un asesor no trabaje con una plataforma que tenga, o un asesor independiente que tiene acceso a una plataforma y lo haga con esa independencia. Pues al final en la casa hay un fondo monetario, pero ese fondo monetario casi no deja comisión, con lo cual vamos a dejar al cliente en el fondo de renta fija. Taca, 10% de pérdida. Con lo cual es muy importante también eso. Y otro ejemplo todavía más llamativo, y no sé si, creo que es el caso. Nosotros me acuerdo que en 2022 no solo dijimos hay que vender toda la renta fija, dijimos hay que apostar contra la renta fija. Y esto se podía hacer de dos maneras, con ETFs inversos de renta fija y con fondos, que curiosamente había uno, que sí invertían y se ponían cortos y apostaban contra el valor de los bonos. Y de nuestras mejores recomendaciones, en el sentido que yo creo que no lo ha hecho nadie, desde luego en ese año, y de las que estamos más orgullosos es que no solo dijimos hay que irse a monetarios, porque a nosotros como no compramos de la comisión, nos da igual que la comisión del fondo sea el 0,10 que el 1,80. Entonces no dijimos solo eso, sino que dijimos, y en determinados perfiles de que llevamos en adelante, vámonos a apostar contra los bonos. Y además lo vamos a hacer con ETFs y lo vamos a hacer con fondos. Y entonces no solo eso, sino que con ese subidón de la inflación que tenía todo el mundo destrozado, que con la caída de los bonos, etcétera, estuvimos ganando dinero gracias también, evidentemente, a que casas como Andbank lo tenían, porque se lo recomendamos a todo el mundo, pero en muchas, y es el ejemplo que hablábamos antes, de muchas de las casas que tú has mencionado antes, incluso en las bancas privadas, no tenían ni ETFs, por supuesto, porque les dejan poco. Estos señores, por lo menos, en un momento dado dicen, dejará poco, pero es bueno para los clientes. Un ETF en importes grandes, pues es como una acción, no es tampoco un super negocio. Y además es en un momento en la comisión, que es un corretaje, pero es bueno para el cliente. Entonces, en este caso, en estas bancas privadas, y lo digo con conocimiento de causa, porque nuestros clientes trabajan con todo tipo de bancos y bancas privadas, pueden elegirlas. Tuvimos un problema, no pudimos darles la mejor recomendación que habíamos hecho, no pudieron comprarla clientes de las mejores bancas privadas de este país porque no tenían acceso a ese tipo de producto. Y para acabar, otro ejemplo muy llamativo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, existen fondos que invierten en la inteligencia artificial, dirigidos a la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Pues lo mismo, que no están disponibles en todas las entidades. Nosotros vimos la jugada y hace un año, ahora hace más o menos un año, recomendamos un fondo de inteligencia artificial. ¿Creen que lo habían...? No diré nombres, Dios me libre, pero de verdad les llamaría la atención la de entidades que cuando recomendamos la inteligencia artificial tuvimos que decir, no, en su caso va a ser el fondo banquillo. Es decir, el fondo, en el mejor de los casos, un fondo tecnológico, en el peor, un fondo del S&P 500, que no tiene nada que ver. O sea, lo que ha subido un fondo de inteligencia artificial y lo que ha subido el S&P, pese a que ha subido mucho, no tiene nada que ver. ¿Y eso por qué era? Pues no lo tenían. No lo tenían. Inteligencia artificial, justo cuando llega la inteligencia artificial, y muchos todavía no lo tienen. Por lo tanto, bueno, no les quiero aburrir, ahí van 3 ejemplos, pero les digo, si les contara en los últimos años lo que se ha perdido uno por no trabajar en arquitectura abierta, no digo en esta plataforma, con arquitectura abierta, clama al cielo. Más preguntas. Está claro que hay que pensárselo a la hora de elegir una plataforma con la que trabajar. Horacio, esta pregunta nos la hacen para ti. ¿Es posible trabajar con Andbank en otra jurisdicción? Y aprovecho y te lanzo otra. ¿Con cuántos clientes institucionales trabajáis? Vale, ¿es posible? Sí, la verdad que... Yo creo que jurisdicción hay gente que no entiende exactamente a qué, o a lo mejor sí, pero a lo mejor suena un poco más técnico. Bueno, entiendo que la pregunta va a si puedo recibir estos servicios en otro país. En este caso, nosotros lo he explicado al principio, nosotros sí que estamos implementados en 11 países y si os soy sincero, las 2 jurisdicciones que ofrecemos para los clientes institucionales aquí desde
desde España como servicio para sus clientes que lo puedan necesitar, lógicamente es la jurisdicción de España, el tener esas inversiones en Andbank España, Banco Español que he comentado al principio, o hacer lo mismo en Luxemburgo. Al fin y al cabo, Luxemburgo es el hub financiero internacional, o sea, a nivel europeo por excelencia, y suelen ser las dos jurisdicciones más demandadas por clientes que tienen alguna preocupación en un momento determinado por temas políticos o por temas de cómo va la economía en el país y sí que quieren seguir estando invertidos en activos financieros, fondos de inversión. En la Unión Europea. En la Unión Europea. Pero sin a lo mejor el riesgo de determinados países. Efectivamente. Pues no es ninguna tontería. Sí, no, y hay clientes que, o incluso por igual que nosotros entendemos todo, no animamos a los clientes a abandonar España, ni muchísimo menos, pero igual que en un momento determinado todos entendemos la diversificación del riesgo entre renta fija, renta variable, entre estos mercados y los otros, pues en un momento determinado hay clientes con un patrimonio determinado que pueden decidir diversificar el riesgo país y estar en otros países, fundamentalmente. Hombre, igual que cuando inviertes dices, ahora se empieza Europa a pegar un tiro en el pie con lo de Francia, ¿por qué no voy a invertir en Norteamérica? Efectivamente. Y no tiene nada de malo. Oye, el problema no es vuestro, ni nosotros como asesores, que lo hemos hecho. Es decir, bueno, pues hasta que esto se aclare, el problema son de que los políticos europeos decían dispararse en el pie, no de que tú tengas un banco que permite trabajar en otros países de la Unión Europea, todo transparente, etcétera, o que nosotros recomendemos a la gente que inviertan más en Estados Unidos. No, pero bueno, por terminar con la pregunta, sí, fundamentalmente es Luxemburgo, incluso todos estos servicios de asesoramiento, de gestión dentro de una cartera, da igual que la cartera sea una cartera que está implementada aquí en España, puede estar perfectamente implementada en Luxemburgo, nosotros en ese sentido no teníamos problemas. Mismos fondos. Efectivamente, es la misma arquitectura abierta. Y la segunda pregunta era clientes institucionales. Clientes institucionales. Nosotros trabajamos en la actualidad con 78 clientes institucionales. Ahora que no nos oye nadie, no nos oye ningún cliente institucional. Seguro que ahora no. Diré que trabajando con tantos, hablábamos al principio de que soy el responsable de ESIS, entendiendo ESIS como entidades de servicios de inversión. Trabajamos con EAFIS o EAF, trabajamos con agencias de valores, con sociedades de valores y con gestoras. Y yo diría que un poco el éxito, ligándolo un poco a lo anterior que has dicho, el éxito que tenemos trabajando con tanto número, siendo cada uno de un padre y una madre diferente en cuanto a la visión del negocio, a lo que dan prioridad, son entidades de un tamaño, oye, razonable, pero no son grandes bancos, y por tanto es muy fácil que en el modelo de gestión, de asesoramiento y demás haya mucho personalismo del propio de los propios miembros del consejo, del comité de dirección de esa entidad. Entonces, son muchos, son 78 con modelos diferentes y somos capaces de satisfacer las necesidades o las prioridades que nos marcan cada uno de todos, fruto de que nos ponemos en el mismo lado de la mesa, cliente y asesor y banco para ayudar en esa pieza. Cuando hay un alineamiento de intereses todo va mucho más suave, lo malo es cuando son modelos diferentes, ¿no? ¿Más preguntas? Vale, vamos a fijar a lo mejor 10 minutitos más de preguntas. Perfecto. Os lanzo una pregunta para cualquiera de los dos, o más bien para los dos. ¿Qué opinión nos merecen las plataformas / brokers extranjeros, sobre todo a nivel regulatorio? Entiendo que están preguntando. ¿Empiezo yo? Hombre, nosotros no cobrando de ninguna, ni siendo agente de ninguna, pues buscamos aquello que nos dé la mayor tranquilidad. Y entonces, en general, no significa que una extranjera no pueda ser el caso, pero en principio nos gusta más plataformas que pueden ser bancos o sociedades de valores. Nosotros tenemos un ranking de plataformas que nos gustan y nuestros clientes lo conocen, en el que obviamente está muy bien situado Andbank en general y en especial en el apartado de clases limpias, de poder llegar a clases limpias. Pero dentro de ese ranking, nosotros al ranking de tranquilidad de Andbank, no el suyo, sino hacemos una cosa parecida. Es decir, aunque nosotros no tocamos dinero, los bancos y las sociedades de valores que venden los fondos, aunque el dinero normalmente está en los fondos, pero durante un tiempo pasan por un banco o por una sociedad de valores, intermediario financiero. Entonces, a nosotros nos gusta que sean entidades que conocemos bien, que son de aquí, que tenemos una información muy buena.
y eso nos da mucha tranquilidad. Y nosotros, insisto, que al final no cobramos nada de ellas, no tenemos ningún interés en recomendar una que no nos deje de dormir hiper tranquilos. Entonces, procuramos, en principio, cualquiera que vea nuestro ranking verá que básicamente son entidades nacionales, lo cual no significa que no haya brokers, por ejemplo, para el tema de ETFs y todo eso, extranjeros, competitivos, que son potentes y que nos parecen razonablemente seguros desde el punto de vista de la operativa, sin decir nombres. Habría que ver caso por caso, cosa que por cierto también asesoramos, es decir, que nosotros tenemos un ranking de plataformas de multimarca, o sea, nuestro servicio va de que la gente nos dice, no, yo trabajo con banco tal, banco cual, dime los fondos que tú comprarías ahí, y nosotros se lo decimos. Ahora bien, si nos dicen, no, recomendarme también las plataformas, pues ahí está nuestro ranking. Y entonces esto es de acuerdo a unos conceptos que establecemos. En esos conceptos esa tranquilidad, que me gusta mucho ese índice de tranquilidad, pues influye bastante. Nosotros desde Ambank, no voy a decir que no tenemos opinión, pero sí que lo que podemos decir es que preferimos que la opinión sea la opinión que tienen nuestros clientes. Y en ese sentido, el feedback que nosotros podemos percibir de nuestros clientes institucionales respecto de trabajar o no con entidades extranjeras en España, hay de todo tipo. Hay entidades que son grandes, solventes y que quieren venir aquí, y hay otras que a lo mejor no son tanto. El problema fundamental es que si tú estás trabajando con una entidad española, que está aquí implementada, etcétera, etcétera, sabes que va a seguir trabajando en España. No voy a decir nombres, pero todos somos conocedores de que cuando una decisión se toma en la sede en un país extranjero donde la cuenta de resultados prima, porque esas entidades en muchos casos están cotizadas y tienen que presentar resultados, y hay una jurisdicción donde los resultados no son los resultados que ellos pueden esperar, pues puede cambiar el modelo de negocio, puede cambiar el modelo de relación, de comisiones, etcétera, etcétera. Incluso se puede tomar la decisión de no me interesa trabajar con España porque es un mercado complicado, no es rentable. Y hemos visto, los que llevamos ya un tiempo en este sector, hemos visto en multitud de ocasiones las oleadas de cómo vienen determinadas entidades extranjeras a instalarse aquí, y a los N años repliegan y se van y luego vuelven a venir, y ahora en los últimos años pues parece que se han vuelto a ir. Si te pillan una época con una serie de clientes en los que llegan y se quedan y no hay ningún problema, o das con una que sí que viene y se queda, fenomenal. Pero que tu modelo de negocio, que no está basada en la entidad con la que trabajas, o sea, porque no cobras incentivos, puede afectarte en temas de gestión, de burocracia, administrativos con clientes, porque donde tú has llevado a tus clientes y los has depositado decide que pliegan velas y se van de España, pues es un fastidio, porque el día son 24 horas, todos tenemos el tiempo justo, y si tenemos que dejar de analizar los mercados, los productos, para estar hablando con los clientes y llevárnoslos a otra entidad solo y exclusivamente por una decisión que están tomando desde no sé qué país de Europa, pues es un fastidio, es un coste de oportunidad que se pierde. Entonces, más que nada es eso, ese ranking o ese ratio de tranquilidad se acrecenta en el momento en el que es una EAFI, o sea, es un asesor español, son clientes españoles trabajando con una entidad que es española, pues, salvo que haya una hecatombe en el sistema financiero, que ahí ya te daría un poco igual con qué banco estás trabajando, pero no debería pasar en ese sentido, ¿no? Pues tenemos para una o dos más. Una, entonces, si os parece, para cada uno. En España hay personas, o sea, hay muchas personas que trabajan no solo con una entidad, sino que lo hacen con dos o incluso con tres entidades / plataformas. Víctor, nos preguntan, ¿con ustedes puedo trabajar con varias plataformas o me tengo que limitar a una? Y si trabajo con una plataforma si ya trabajo con una plataforma multimarca, ¿qué ventaja me aportaría Nextel? Pueden trabajar con quien quieran. O sea, nosotros yo creo que trabajamos, si ustedes trabajan con los 10 mayores bancos españolos, nosotros vamos a poder asesorarles. Es decir, no tienen que cambiar de banco. Nos dicen con quién trabajan, y además en tiempo real. En la aplicación usted dice, yo no quiero decir nombres, pero trabajo con el banco A y B y con la banca privada C. Y a un mes después lo cambian y nuestro algoritmo va a saber qué recomendarles.
y va a saber qué le recomendaríamos en ese caso. Con lo cual, con nosotros yo creo que no se da casi el cliente que trabaja con una entidad que no podamos conocer y recomendar sus fondos. Es decir, que otra cosa es que nos gusten más unas u otras, pero básicamente por lo que hemos comentado. Pero en general, ustedes pueden trabajar con nosotros como asesores, trabajen con el banco, sociedad de valores, casi que puedan querer. En segundo lugar, está el tema de si trabajan con una plataforma multimarca, porque lo que nosotros les hemos querido transmitir es que no tanto que sea esta u otra, aunque es cierto que para nosotros Andbank las cosas como son, está de los primeros del ranking por todo lo que han comentado y no nos importa decirlo, pero hay otras. Y ustedes nos dicen que, por ejemplo, hay plataformas multimarca en casi todas las bancas privadas. Y nosotros vamos a trabajar igual con ustedes así. Es decir, que si trabajan con la banca privada A, B y C, tenemos muchísimos clientes de banca privada que ya tienen sus bancas privadas, nos dicen cuáles son y les recomendamos los fondos que se pueden comprar en esas bancas privadas. Lo que decimos es que llevar el tema a la máxima eficiencia implica ir a las mejores plataformas. Para nosotros hay tres, una evidentemente es Andbank y otras no las voy a decir aquí, estaría feo, pero tenemos, digamos, tres entidades que consideramos las mejores plataformas multimarca y luego a partir de ahí ustedes nos dicen y si ustedes quieren trabajar con otra, pues no hay ningún problema, si es que nosotros no estamos, nosotros estamos para darle servicio a ustedes, que ustedes trabajan con, no diré una caja de ahorros porque yo no hay, pero lo que era la caja no sé qué, que ahora es el banco no sé cuántos, que tiene 7 fondos, oiga, pues haremos lo que podamos con esos 7 fondos. Nosotros no pretendemos cambiarles de banco, lo que sí es verdad es que nos vemos en la obligación de decirles que no es lo mismo trabajar en blanco y negro que trabajar en color, pero a partir de ahí ustedes nos dicen, si quieren trabajar en blanco y negro, ya nos buscaremos la vida para que les quede un buen dibujo. Yo, por poner un punto adicional, un cliente cuando está trabajando con una plataforma multimarca debería tener en cuenta 3 cosas. Hay una cosa que es en la que es más visible, es donde todos ponen el foco, que es importante, pero para mí no es la más importante, que es ¿qué me cobran aquí y qué me cobran aquí? No, es que aquí me cobran 0, no sé cuántos y en el otro lado me cobran 0, no sé qué. Se quedan con esa primera línea, ¿vale? Y la variación va a ser una variación, pero que tampoco va a ser una variación muy sustancial. Lógicamente, cuanto menos te cobren, mejor. Es que aquí, me lo invento, es que aquí me cobran 0,4 y aquí me cobran 0,5. Pues lógicamente me voy con quien me cobra el 0,4. Fenomenal. Pero luego tienes otros 2 costes adicionales. Tienes por un lado el coste de oportunidad de la ejecución, que hemos hablado antes y es muy importante, y el coste de oportunidad del producto, de la gama de productos. Entonces, el cliente lo que debe hacer es, estoy trabajando con la antigua caja de no sé qué, fenomenal, que lo ponga en competencia, y el primer año, la cartera modelo de Next Step, compra lo que Next Step quiere y en el momento que Next Step quiere. Es la más eficiente, la más rentable, toda. Es la modelo. Ahí no hay límites. No tienes límites de cuándo le das al botón, ni tienes límites del producto que quieres comprar. Si la cartera de Next Step ha dado un año un 17% y la del cliente, porque han ejecutado tarde, porque no tenían esos fondos o lo que sea, ha dado un 12%, ha perdido 500 puntos de rentabilidad. No los 10 puntos de diferencia, ha perdido 500 puntos. Si en vez de un año son 2 años, la cartera de Next Step ha dado un 35, un 37, un 30 y no sé cuántos, lo que sea, y la del cliente lo mismo ha dado un 20. Es que has perdido 17 puntos de rentabilidad. Te has ahorrado 10, pero has perdido 17 puntos de rentabilidad. Sí. Entonces, uno de los mejores ejercicios que puede hacer, usted trabajando con esa caja de ahorros o esa antigua caja de ahorros, ¿quiere seguir trabajando? Fenomenal, trabaje un año. Y cuando termine un año, desde la fecha que lo compró hasta los 365 días, mire la cartera que ha tenido usted con ese banco y en el mismo periodo mire la cartera modelo que ha tenido Next Step. Si hay una diferencia de más de 10 puntos básicos, que 100% la va a haber, es que usted no está donde tiene que estar. Porque es no aprovechar, es que tengo un Ferrari, pero me han puesto un limitador para ir a 30 por hora por el carril bici. Pues no te compres un Ferrari, porque no lo estás usando. O vete a trabajar, quítate el limitador y aprovecha toda esa potencia de fuego que tiene el trabajar con Next Step y con una plataforma multimarca. El caso de las plataformas es muy fácil. Bueno, bonito y barato. Es
En este caso, yo diría, la equivalente sería gama de producto, que no falte de nada, como dicen en andaluz, que no falte de nada. Pues lo mismo, acuérdense, que no falte de nada, porque ahí es donde puede estar lo más rentable, en lo que falta en otra entidad. Por lo tanto, gama de producto, pero es que lo bonito es que no está peleado con precio, porque en el momento que usted es cliente de Nextstep y trabaja con una plataforma multimarca, insisto, no es solo el caso de AdMac, en nuestro caso, trabajamos con varias plataformas multimarca que a nuestros clientes les ofrecen clases limpias y usted tiene lo mejor de los dos mundos. Tiene gama, no le falta de nada y encima lo tiene a precio de fondo indexado, porque las clases limpias son 30-40% más baratas, incluido la comisión de custodia, de lo que le va a costar ese fondo en esa, no vamos a decir la famosa caja, pero ese banco X comercial en que no solo no están todos los productos, sino que además le venden a ustedes participaciones minoristas y para darle clases limpias le van a pedir que tenga 5 millones de euros o 10. Y con esto acabamos un motivo para tener cartera de ETFs, porque lo estábamos hablando antes, pero la pregunta en ese sentido ha venido al pelo, porque si se complican las cosas en el mercado y para vender traspasar el fondo, vas a tardar 9 días, insisto, son casos, pero incluso eso, en un fondo internacional pues es 2 o 3, con lo cual eso no, hombre, no pasa nada porque los fondos son para invertir en el medio y largo plazo, no son para andar moviéndote rápido, pero si tienes una parte de tu cartera que la puedes mover en 10 minutos, pongamos que entre que recibes el aviso de Nextstep para hacer un cambio y haces la operación pueden pasar un par de horas. Es decir, que nosotros vemos una situación, grabamos un vídeo, el algoritmo detecta lo que tiene cada cliente y manda la notificación para traspasar, en este caso vender. Pues pasará 1 hora, 2 horas, es decir, que todas las desgracias que se produzcan en un par de horas, con ETFs y un asesor como Nextstep estamos a tiempo de cubrirnos, de tomar medidas al respecto. Evidentemente en los fondos tradicionales, si algo se produce en un par de horas, es que aunque sepamos lo que va a pasar, nadie tiene tiempo por esto del Pero traspaso. solamente por el cálculo de valor liquidativo, es que hoy el valor liquidativo que tenemos del fondo es el de hace 2 días. Exacto, Entonces, exacto. El mercado empieza a caer y aunque hayas metido la orden hoy, hasta que consigues de ahí la complementariedad, porque la fiscalidad del fondo es imbatible, como se dice ahora mucho, pero la rapidez del ETF y la diversificación pues es imbatible también. Sí, el mix, entonces, hay que usar las dos cosas. Bueno, no me quiero alargar más, ya hemos abusado mucho de tu confianza, de tu tiempo, te hemos preguntado un montón, pero vamos, estamos encantados porque desde luego yo creo que si alguien no ha entendido las ventajas que supone trabajar en arquitectura abierta, yo lo digo en general, arquitectura abierta, en colores y con la ayuda si es necesario, en su caso, y si no, pues no, pero si no es que de una asesor financiero independiente, pues yo creo que nos estaríamos muy frustrados. Pero creo que ha quedado claro, creo que se van ustedes con una idea clarísima de que la forma de invertir hoy en día es que no falte de nada y que tengan un asesoramiento de alguien que conozca perfectamente los productos de esas plataformas y por lo tanto les ayude a sacar el mayor partido posible y que ese no falte de nada no se quede solo en la plataforma, sino en que sepamos exactamente cómo obtener el mejor rendimiento. Solo me queda darte las gracias. A vosotros, siempre a vosotros. Ha sido un placer y además pues hemos aprendido un montón de cómo se puede trabajar con una plataforma que además en ese sentido pues es paradigma de lo que es una plataforma en arquitectura abierta, multimarca, para la inversión, alineada con esta forma de trabajar insisto, en colores. Muchas gracias. Muchas gracias.